Hay vastos bosques en el mundo que están llenos de misterios desconocidos, donde cada paso te adentra más en un mundo intocado por el tiempo, desde la aldea oculta hasta las ruinas del castillo. Acompáñanos en esta aventura de descubrir cosas ocultas en el bosque. Número 20. Aldea oculta de los diminutos. La aldea de los diminutos de Middlebury, Connecticut, es un lugar curioso y misterioso, escondido en el bosque. Consiste en una colección de pequeñas casas de piedra, caminos y barandillas, todo ello hecho a escala miniatura. El pueblo está envuelto en inquietantes leyendas locales que aumentan su intriga. Una de las historias más populares de la aldea de los pequeños es la de una pareja que vivió en la zona. Según el relato, la esposa creía estar encantada por las hadas del bosque. Estos seres místicos supuestamente la convencieron de que necesitaban un pueblo propio. Su marido, tal vez para complacerla, construyó las pequeñas estructuras de piedra para albergar a estas criaturas imaginarias. La historia da un giro oscuro, sugiriendo que la fascinación de la esposa se convirtió en una obsesión enfermiza que la llevó a la muerte. Otra versión de la leyenda habla de un hombre al que le molestaban las voces. Supuestamente, construyó las casitas en un intento de apaciguar las voces de su cabeza, cada una de ellas para una voz distinta. A pesar de estas cautivadoras historias, la verdad podría ser menos fantástica. Se cree que la aldea de los Little People podría haber formado parte de una atracción de carretera más grande a principios del siglo XX, diseñada para atraer a los visitantes que viajaban al cercano parque de atracciones de Lecraspag. Esta explicación sugiere que el lugar tenía más de entretenimiento que de encantamiento. Número 19. El árbol más viejo del bosque. El árbol más viejo del bosque es conocido como Matusalén, un pino Bristol Cone. Situado en las montañas blancas de California, este árbol milenario es famoso por su increíble edad. Se calcula que tiene más de 4.800 años y es uno de los organismos vivos no clónicos más antiguos de la Tierra. Matusalén prospera en un entorno hostil en el que pocos árboles pueden sobrevivir. Los pinos carrascos crecen a gran altitud, a menudo en suelos rocosos con una intensa exposición al sol. Estas condiciones pueden parecer desfavorables, pero en realidad ayudan al árbol a vivir más tiempo al limitar la competencia de otras plantas y reducir la amenaza de enfermedades y plagas. La madera del pino erizo es increíblemente densa y resinosa, lo que le ayuda a resistir la descomposición causada por insectos y hongos. Esta resistencia es una de las razones por las que ha sobrevivido durante milenios, siendo testigo del auge y la caída de civilizaciones. Número 18. La ciudad japonesa olvidada. La ciudad japonesa olvidada, oculta en los bosques de la Columbia Británica, Canadá, es un extraordinario pedazo de historia. Descubierto por el arqueólogo Bob Muckle en 2004, este lugar fue en su día un vibrante asentamiento. Desde principios del siglo XX, fue un lugar donde los inmigrantes japoneses buscaban refugio de la discriminación que sufrían en zonas más pobladas. A lo largo de 14 años de excavaciones, Muckle y sus estudiantes desenterraron miles de artefactos, como botellas de sake, cuencos de arroz y enseres domésticos, que revelan la existencia de una comunidad bien establecida. El yacimiento contenía alrededor de una docena de cabañas, un santuario, un jardín y una casa de baños que representaban una pequeña aldea en la que vivían entre 40 y 50 personas. Estos colonos mantuvieron sus prácticas culturales, creando una mezcla única de tradiciones japonesas dentro de la naturaleza canadiense. Este asentamiento comenzó cuando un hombre de negocios japonés, Eiichi Kagetsu, obtuvo derechos de explotación forestal en la zona en 1918. El pueblo creció a medida que los trabajadores y sus familias se trasladaban y algunos residentes permanecieron incluso después de que cesara la tala en 1924. Sin embargo, es probable que la comunidad desapareciera durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Canadá internó a personas de ascendencia japonesa. En 2017, el gobierno canadiense reconoció la importancia histórica del asentamiento, conmemorándolo como un lugar importante para los habitantes de Columbia Británica de ascendencia japonesa. Este pueblo fantasma no solo preserva la memoria de quienes vivieron allí, sino que también sirve como conmovedor recordatorio del tapiz cultural que conforma la historia de Canadá. Número 17. Las escaleras que no van a ninguna parte. Hay escaleras aleatorias en varios bosques profundos de todo el mundo. Estas escaleras,
a menudo descritas como inquietantemente fuera de lugar, se encuentran en medio de la nada, y aparentemente no conducen a nada. Se han convertido en objeto de intriga y especulación, con muchas leyendas y mitos a su alrededor. En diversos foros de internet y redes sociales, la gente ha compartido sus encuentros con estas escaleras solitarias, describiéndolas como estructuras que surgen abruptamente del suelo del bosque, sin conexión con ningún edificio. La visión de estas escaleras solitarias en medio de los árboles y la naturaleza evoca una sensación de misterio y, a menudo, de inquietud. Las explicaciones de estas escaleras tienen más fundamento del que sugieren los mitos. La mayoría de estas escaleras son probablemente restos de antiguos edificios o casas que hace tiempo que se han deteriorado o han sido demolidas, dejando solo las escaleras. Con el tiempo, a medida que la naturaleza recupera el terreno, estas escaleras permanecen como señales solitarias de la presencia humana en el pasado. Insinúan las historias y las vidas que una vez existieron allí, ahora olvidadas y dominadas por el bosque. Número 16. El caracol de fuego. El caracol de fuego, conocido científicamente como Platyma tweedi, es una extraordinaria y rara especie de caracol terrestre que solo se encuentra en las tierras altas de Cameron, en la península de Malasia. Este caracol único es famoso por su aspecto llamativo, con una concha negra brillante y un pie de color rojo o naranja vivo que lo hace destacar entre los demás caracoles. El caracol de fuego es el mayor caracol terrestre de su región, con una longitud de hasta 7 centímetros. A pesar de su tamaño y llamativos colores, es increíblemente escurridizo debido a los requisitos específicos de su hábitat. Solo prospera en los ambientes frescos y húmedos de los bosques nubosos de gran altitud, cada vez más amenazados por la deforestación y el cambio climático. Esta limitada área de distribución hace del caracol de fuego uno de los caracoles más restringidos y raros del mundo. La supervivencia del caracol depende en gran medida de su hábitat. Requiere un entorno húmedo constante y es sensible a los cambios de temperatura, por lo que solo se encuentra en estos bosques nubosos concretos. Esta especificidad en el hábitat los hace vulnerables a los cambios medioambientales y a la destrucción del hábitat, lo que supone una importante amenaza para su población. Número 15. El anillo medieval de leyendas. Se trata de un extraordinario descubrimiento surgido en el corazón del bosque de Sherwood, Inglaterra, un lugar célebremente vinculado a la leyenda de Robin Hood. Este cautivador hallazgo fue descubierto por un entusiasta de los detectores de metales, Mark Thompson, en 2016. El anillo es una impresionante pieza de joyería medieval hecha de oro y adornada con un intrincado zafiro. Lo que hace que este anillo sea tan fascinante no es solo su belleza, sino también su importancia histórica. Se cree que procede del siglo XIV, una época en la que estas piezas tan elaboradas estaban reservadas a los ricos y poderosos. Presenta grabados de Santa Isabel de Hungría y el Niño Jesús, lo que indica que probablemente se utilizó como objeto religioso o como símbolo de estatus entre la nobleza. Thompson, pintor de profesión y relativamente nuevo en la detección de metales, estaba encantado con su hallazgo, mucho más significativo que las típicas monedas o reliquias que se suelen desenterrar en el bosque. El descubrimiento del anillo nos conecta con el pasado medieval, ofreciendo un vínculo tangible con la gente y las historias de aquella época. Tras su descubrimiento, el anillo se sometió a un largo proceso de autentificación y trámites legales para determinar su valor y legítima propiedad. El Museo Británico desempeñó un papel clave en este proceso, valorando finalmente el anillo en unos $50,000. Número 14. El dentista ermitaño. Este cuento trata de Alexander, un dentista de Serbia que se convirtió en ermitaño y vivió en el bosque durante 15 años. Su viaje al bosque no fue por elección, sino por necesidad, debido a las dificultades de la vida. Alexander era un hábil cirujano oral, pero la desgracia se cebó con él cuando perdió su trabajo y poco después falleció su madre. Estos hechos le dejaron sin casa y sin papeles, lo que le impidió permanecer en Serbia o en la República Checa. Sin otro lugar a donde ir, se retiró al bosque, que se convirtió en su hogar durante más de una década. Durante sus años en el bosque, Alexander vivió en soledad, dependiendo del bosque para sobrevivir. Su historia dio un giro cuando conoció a Peter Silva, un profesor checo que se hizo amigo suyo. Silva empezó a apoyar a Alexander llevándole comida
y con el tiempo, conociendo la historia de su vida. La situación se complicó cuando se supo que la hermanastra de Alexander intentaba declararlo muerto para reclamar la propiedad de su padre. Afortunadamente, con la ayuda de Silva, Alexander pudo regresar a Belgrado, salir del bosque y volver a la sociedad. Número 13. El gran misterio del pastor. El gran misterio del pastor es un peculiar y divertido suceso que tuvo lugar en Old Bridge, Nueva Jersey, en abril de 2023. Los residentes se sorprendieron al descubrir un enorme montón de pasta tirada en el bosque, cerca de un arroyo. El montón incluía cientos de kilos de varios tipos de pasta como ziti, espaguetis y macarrones de codo que cubrían un área de 25 pies. Este extraño espectáculo llamó rápidamente la atención después de que una residente local, Nina Joknovitz, compartiera fotos en las redes sociales. Las imágenes suscitaron reacciones diversas. Algunos encontraron gracia en la situación y otros se mostraron preocupados por la rareza. La pasta parecía cocida debido a su estado blando, que en realidad era el resultado de haber estado expuesta a la lluvia. A medida que se difundía la noticia, se multiplicaban los chistes y juegos de palabras sobre la pasta en Internet, con sospechosos ficticios como Al Dente y Linguini, a los que se culpaba humorísticamente del vertido. Sin embargo, la comunidad local y las autoridades se tomaron el asunto en serio y limpiaron rápidamente el vertedero para evitar cualquier impacto ambiental. El misterio se resolvió cuando los detectives locales, con la ayuda de las grabaciones de seguridad doméstica, descubrieron el origen de la pasta. Resultó que un hombre que estaba limpiando la casa de su difunta madre se había visto abrumado por la gran cantidad de pasta acumulada. Sin saber qué hacer con ella, decidió tirarla en el bosque, causando involuntariamente tanto revuelo. Número 12. Tanque Gi-woo. Enterrado en el bosque en 2001, un niño que jugaba en la campiña Estonia tropezó con lo que le pareció una roca de forma extraña. Sin embargo, resultó ser algo mucho más significativo: un tanque soviético T-34 de la Segunda Guerra Mundial. Este tanque, uno de los vehículos blindados más emblemáticos y fiables de la guerra, fue encontrado sumergido en una zona pantanosa. El T-34 era famoso por su durabilidad y eficacia, y desempeñó un papel crucial en las victorias de la Unión Soviética en el frente oriental. El hecho de que una pieza tan grande de material militar pudiera permanecer oculta durante tanto tiempo es sorprendente. Es probable que el tanque fuera abandonado durante los caóticos días finales de la guerra. Puede que se quedara atrás debido a un fallo mecánico o a daños, o puede que su tripulación tuviera que retirarse rápidamente, dejando que el vehículo fuera engullido por el terreno pantanoso. Con el paso de los años, el pantano preservó el tanque, manteniéndolo en relativo buen estado. Número 11. Los árboles que caminan. Los árboles que caminan, conocidos científicamente como Socratea exoriza, son una característica fascinante de las selvas tropicales de Ecuador. Estos árboles han cautivado la imaginación de muchos por su capacidad única para desplazarse por el bosque. Aunque no caminan literalmente, su adaptación es notable y les da el sobrenombre de árboles caminantes. El secreto de estos árboles reside en sus raíces, parecidas a zancos. Estas raíces crecen por encima del suelo, proporcionando estabilidad en el inestable y fangoso suelo del bosque. Lo realmente intrigante es que estas raíces pueden crecer en nuevas direcciones, permitiendo que el árbol se mueva con el tiempo. Este movimiento no es rápido ni espectacular como el de los animales, sino que se produce lentamente a medida que el árbol busca la luz del sol y un suelo más estable. A medida que las nuevas raíces crecen hacia una posición mejor, las más viejas mueren, desplazando gradualmente la posición del árbol hasta 15 metros en un año. Esta adaptación es crucial para la supervivencia en el denso y competitivo entorno de la selva tropical. Con tantas plantas compitiendo por la luz del sol, la capacidad de moverse lentamente hacia mejores condiciones da a los árboles caminantes una ventaja única. Les permite evitar la sombra de los árboles más grandes y prosperar en un hábitat en constante cambio. Número 10. Búnker oculto de secretos. Este búnker oculto es un intrigante descubrimiento realizado en los bosques del norte de Alemania. En 2015, dos amigos tropezaron con este misterioso lugar mientras practicaban senderismo en una zona que en su día formó parte de la República Democrática Alemana.
Les llamaron la atención varias tuberías que sobresalían del suelo, lo que les impulsó a investigar más a fondo. Tras una inspección más minuciosa, descubrieron un búnker abandonado. La estructura era espeluznante e inquietante, como sacada de una película de terror. En su interior encontraron largos pasillos desolados y tuberías de metal oxidado. El ambiente era espeluznante y lleno de una sensación de historia olvidada. Para aumentar el misterio, los amigos encontraron escritos y símbolos peculiares en las paredes del búnker. No pudieron descifrar estas marcas, que podrían haber sido restos de las actividades pasadas que tuvieron lugar allí. También había grafitis que indicaban que otros se habían aventurado en el búnker antes que ellos. Número 9. Ancient Dagger of Mystery. Esta misteriosa daga antigua es un cautivador descubrimiento que tuvo lugar en el bosque Yaroslav de Polonia en 2023. Un entusiasta de los detectores de metales llamado Piotr hizo un hallazgo increíble. Una daga con una antigüedad estimada de unos 4000 años. Esta daga se considera ahora el arma de metal más antigua jamás encontrada en la provincia. La daga, que mide unos 10,5 centímetros, muestra la notable artesanía de la época. Se cree que data del tercer milenio antes de Cristo, un periodo en el que las armas de metal eran poco comunes en la región. Esta rareza sugiere que la daga perteneció probablemente a alguien de alta posición social, posiblemente un guerrero o líder de renombre. Los expertos creen que la daga podría proceder de la cuenca de los Cárpatos o de la estepa ucraniana. Esto indica que pudo haber viajado por diversas tierras y culturas antes de asentarse en Polonia. Un viaje así pone de manifiesto la interconexión de las civilizaciones antiguas y sus rutas comerciales. Número 8. Espeluznantes carteles de personas desaparecidas. El incidente de los espeluznantes carteles de personas desaparecidas es una escalofriante historia de 2016 que se desarrolló en una zona boscosa de Long Island Park, Nueva York. Un excursionista llamado James se encontró con una visión inquietante durante su caminata, un grupo de carteles de personas desaparecidas colgando de los árboles, formando lo que describió como un santuario. James estaba comprensiblemente alarmado por este inquietante descubrimiento, que parecía una escena sacada directamente de una película de terror. La visión de estos carteles, aparentemente olvidados y erosionados por los elementos, añadía una atmósfera inquietante al sereno bosque. Cuando James compartió su experiencia y las imágenes en Internet, la historia se difundió rápidamente y atrajo la atención de la comunidad local y las autoridades. Preocupada por la naturaleza y el origen de estos carteles, la policía inició una investigación para descubrir la verdad que se ocultaba tras esta extraña exhibición. La investigación reveló que los carteles desaparecidos formaban parte de un evento de Halloween que había tenido lugar en verano. No se trataba de verdaderos avisos de personas desaparecidas, sino del atrezzo de una fiesta. Número 7. Devil's Tramping Ground. El Devil's Tramping Ground es un lugar inquietante y misterioso. Se encuentra a unos 80 kilómetros al sur de Greensboro, Carolina del Norte. Este peculiar lugar cuenta con un parche estéril perfectamente circular de aproximadamente 40 pies de diámetro. En este círculo no crece nada, salvo un poco de hierba rala en los bordes, mientras que el bosque circundante prospera. La leyenda que se esconde tras este extraño paraje sugiere que es un lugar donde el mismísimo diablo viene a pasear y a tramar sus travesuras nocturnas. Según el folclore local, el diablo camina en círculos, desgastando el suelo e impidiendo que nada crezca allí. Esta escalofriante historia se ha transmitido de generación en generación, añadiendo un encanto espeluznante al lugar. A pesar de las historias sobrenaturales, también hay teorías más terrenales sobre el origen del círculo estéril. Algunos lugareños creen que podría haber servido para ceremonias de los nativos americanos, donde repetidos rituales y danzas a lo largo de los años dejaron el terreno desnudo. Sin embargo, no hay pruebas definitivas que confirmen ninguna de estas explicaciones, lo que deja el misterio sin resolver. Número 6. Ruinas del Castillo Elder. Las ruinas del Castillo Elder, enclavado en el corazón del condado de Westchester, Nueva York, cuentan una historia de grandeza y decadencia. Construido a mediados de la década de 1920, el Castillo Elder fue idea de David T. Abercrombie, fundador de Abercrombie & Fitch. Imaginó una gran finca para su familia y compró 60 acres de exuberante terreno para hacer realidad su sueño.
El castillo recibió el nombre de Elder por las primeras letras de los nombres de sus hijos, Elizabeth, Lucy, David y Abbott. Se diseñó al estilo de una casa de campo inglesa, con 25 habitaciones llenas de lujosos detalles. En la construcción se empleó acero de la herrería del padre de Abercrombie y granito local. La finca contaba con viviendas, una sala de armas para la colección de rifles de Abercrombie e impresionantes jardines con piscina y estanque. A pesar de su opulencia inicial, la historia del castillo Elder es una historia de declive. Tras la muerte de David Abercrombie en 1937, el castillo vivió periodos de ocupación y abandono. En 1940 se dividió en varias viviendas. Más tarde, los esfuerzos por restaurar y utilizar el castillo fracasaron y este cambió de manos en múltiples ocasiones sin recuperar su antiguo esplendor. En 2011, el castillo volvió a venderse, pero permaneció en gran parte abandonado. Número 5. Spooky Horse Circle Ponehenge. En la pequeña ciudad de Lincoln, Massachusetts, hay un lugar curioso y ligeramente espeluznante conocido como Ponehenge. Si paseas por Old Sudbury Road, es posible que te topes con esta peculiar vista. Un campo repleto de caballos balancín, ordenados de una forma tan fascinante como espeluznante. Los orígenes de Ponehenge son tan misteriosos como su aspecto. Todo empezó con un solo caballo balancín abandonado en el campo, aparentemente sin motivo. Luego, como por arte de magia, empezaron a aparecer más caballos balancín, uno a uno, uniéndose al primero. Con el tiempo, la colección creció hasta convertirse en una extraña e intrigante exhibición. Ahora conocido como Ponehenge, el lugar se ha convertido en una leyenda local que atrae a visitantes curiosos, cautivados y asustados por la visión de estos centinelas silenciosos en medio de la nada. Muchas historias de fantasmas han surgido en torno a esta extraña atracción, lo que aumenta su misticismo. Algunos dicen que los caballos se mueven solos, reorganizándose bajo el COVID de la oscuridad. A pesar de sus inquietantes vibraciones, Ponehenge es también un testimonio de las peculiaridades de la naturaleza humana y de cómo un simple acto aleatorio puede convertirse en una adorada rareza local. Es una especie de instalación artística en constante cambio, ya que la gente sigue añadiendo nuevos caballos o reorganizando los existentes, lo que garantiza que no haya dos visitas iguales. Número 4. Secret Round Tree House. En los frondosos bosques de la isla de Vancouver, Canadá, se encuentran las Free Spirit Spheres, un conjunto de singulares casas redondas suspendidas entre los árboles. No son las típicas casas en los árboles. Son esféricas y están diseñadas para fundirse a la perfección con la naturaleza. Creadas por Tom Chudley a principios de la década de 1990, estas casas en los árboles ofrecen una escapada encantadora a quienes desean sumergirse en la tranquilidad de los bosques. Las esferas están suspendidas a una altura de entre 3 y 4 metros del suelo, balanceándose suavemente con la brisa, y proporcionan una experiencia verdaderamente única. Cada esfera está hecha con esmero, utilizando materiales naturales para mejorar la conexión con el entorno. En el interior, las casas son acogedoras y están equipadas con las comodidades básicas para garantizar el confort, sin comprometer la experiencia natural. Los precios de una noche en una de estas esferas empiezan en $130 y ofrecen un refugio único para quienes buscan escapar del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Tanto si es un aventurero como si busca paz y soledad, las esferas de espíritu libre proporcionan una experiencia inolvidable. Número 3. Misteriosa momia canina. En la década de 1980, un grupo de leñadores que trabajaban en la frontera entre Alabama y Georgia realizaron un descubrimiento verdaderamente extraordinario y escalofriante. Mientras se dedicaban a la tala de árboles para la producción de pulpa de madera, se encontraron con un roble castaño que albergaba en su interior los restos momificados de un perro, al que posteriormente se le dio el nombre de Stucky. La historia de este can es tan cautivadora como desgarradora, y ha fascinado tanto a lugareños como a visitantes desde su descubrimiento. Se cree que Stucky, un sabueso de caza, se embarcó en su última y fatídica cacería en algún momento de la década de 1960. Probablemente persiguiendo a un mapache u otro animal pequeño, el perro se adentró en la base hueca del roble castaño. En su afán por alcanzar a su presa,
Stucky se aventuró cada vez más profundamente en el árbol, trepando por el hueco que se estrechaba gradualmente. Desafortunadamente, el espacio se volvió demasiado angosto y el perro quedó irremediablemente atrapado. Incapaz de retroceder o escapar, Stucky pereció trágicamente en ese lugar, convirtiéndose inadvertidamente en parte de un fenómeno natural extraordinario. Lo que hace que la historia de Stucky sea aún más intrigante es la forma asombrosa en que su cuerpo se preservó a lo largo de las décadas. El interior del roble castaño actuó como una cámara de embalsamamiento natural, creando las condiciones perfectas para la momificación. Este proceso de conservación se debe en gran parte a las propiedades químicas únicas del árbol. Los robles castaños contienen altas concentraciones de taninos, compuestos orgánicos que se utilizan comúnmente en la taxidermia para el tratamiento de pieles de animales. Número 2. Hongo gigante de los bosques. En el corazón del Bosque Nacional de Malheur, en Oregón, se encuentra un hongo gigante que puede dejarle boquiabierto. Conocido como Armillaria ostoi, o más cariñosamente, el hongo de la miel, este organismo ostenta el título del mayor organismo vivo de la Tierra. Imagínese algo tan vasto que se extiende a lo largo de 200 hectáreas. Este hongo podría cubrir más de 1065 campos de fútbol. Pero, ¿cómo se formó un organismo tan grande? Todo empezó con una diminuta espora, invisible a simple vista, que durante miles de años extendió su red por el suelo del bosque. El hongo se entreteje silenciosamente entre las raíces de los árboles, estableciéndose en su imperio subterráneo. Cada otoño, se revela brevemente en la superficie con racimos de setas amarillentas, pero la mayor parte del año permanece oculto, haciendo su magia fuera de la vista. Este hongo gigante no solo es grande, sino también antiguo. Los científicos calculan que tiene más de 2400 años, y algunos incluso especulan que podría tener hasta 8000 años. A pesar de su tamaño y edad, el hongo de la miel no es solo un gigante pasivo, desempeña un papel crucial en el ecosistema forestal, devolviendo los nutrientes al suelo, aunque puede ser mortal para algunos árboles, chupándoles lentamente la vida durante décadas. Número 1. Casa del avión. En medio de la exuberante vegetación de Hillsboro, Oregón, se encuentra una de las residencias más peculiares y fascinantes del mundo. Bruce Campbell, un ingeniero eléctrico con una pasión desbordante por la aviación, ha convertido un Boeing 727 retirado en su hogar, creando una atracción que cautiva a locales y visitantes por igual. Este proyecto único no es el resultado de un accidente aéreo, sino una manifestación creativa y deliberada de cómo se puede reimaginar el concepto de vivienda. La historia de esta extraordinaria casa comienza en la infancia de Bruce, cuando su fascinación por los aviones echó raíces. A medida que crecía, este interés se transformó en un sueño ambicioso: poseer y habitar un avión. Tras años de dedicación a su carrera y una serie de inversiones acertadas, Bruce finalmente pudo adquirir un Boeing 727 que había sido retirado del servicio comercial. Con determinación y visión, se embarcó en la tarea de transformar esta aeronave en un espacio habitable único en su clase. El proceso de conversión fue meticuloso y respetuoso con la integridad original del avión. Bruce se esforzó por mantener gran parte de la estructura intacta, preservando así el auténtico encanto aeronáutico que tanto le cautivaba. La cabina de mando y los asientos de pasajeros originales se conservaron, aunque fueron ingeniosamente modificados para adaptarse a las necesidades de la vida cotidiana. Esta fusión de lo antiguo y lo nuevo crea un ambiente verdaderamente singular, donde la nostalgia de la aviación se entrelaza con la comodidad del hogar. Al adentrarse en el interior de esta residencia aérea, los visitantes se encuentran con un espacio que desafía las expectativas convencionales. Bruce ha logrado un equilibrio perfecto entre los elementos originales del avión y las comodidades modernas. Un futón cuidadosamente colocado sirve como área de descanso, mientras que una zona de cocina equipada con nevera y microondas satisface las necesidades culinarias diarias. Para mantener su productividad, Bruce ha instalado un espacio de trabajo que incluye un ordenador, permitiéndole continuar con sus proyectos e ideas innovadoras. A pesar de su naturaleza poco convencional, esta residencia aérea no escatima en comodidades. Bruce ha conseguido integrar hábilmente todos los elementos necesarios para una vida confortable, demostrando que la funcionalidad y la originalidad pueden coexistir en perfecta armonía.
Cada rincón de este hogar único cuenta una historia de innovación, pasión y la realización de un sueño de toda la vida. Nos vemos en el próximo video.